Este video no llega por casualidad a tu vida, Tauro. Te voy a hablar hoy de una persona, te voy a hablar del dinero, de esa conexión que supera todo lo que habías pensado. Vamos a hablar, hoy te voy a dar las claves de poder, te voy a dar las conexiones con signos, muchas cosas que te van a sorprender. Pero yo te decía, en la anterior lectura, que casi me pongo a llorar, te hablaba de una persona. De una persona que conecta contigo. En estas próximas horas me voy a meter en la mente de esa persona, así que por supuesto te pido máxima conexión. Te saluda Augusto. Estás en Tarot de la Emperatriz. Vamos a resolver cosas hoy a través de estas cartas que elegí para ti, que siempre me las pedís y que son maravillosas y cristalizan tus ideas. Piedra jaspe verde, te la recomiendo porque el verde es el color de la naturaleza y estás en ese tiempo de expandirte, de la abundancia, y la naturaleza es abundancia y tú también. Y la conexión con el dinero, no tenés que pensar en escasez, habla de dinero también en abundancia. Te voy a hablar de todo, de lo que vas a resolver con alguien y de la persona que quiere hablar contigo. A ver, se reestructuran tus pensamientos. Como siempre te invito a suscribirte, activa la campanita y no te vas a perder de nada, Tauro. Pero me dice, la persona que está triste, navega en soledad, cree que es fuerte, pero desde que se aisló, pero no solo se aisló de ti esta persona, se aisló de muchas personas. Por eso yo te decía, se siente infeliz, se siente separada de un contexto. Al no tener tantas relaciones, al no tener o sacarle el jugo, dice, a tantas relaciones, se siente infeliz. O sea, se siente como que el destino lo ha superado. Y entonces necesita volver a conectar contigo. Pero yo te decía, hay alguien, una persona que la atrapa. Es esta mujer. Es esta mujer, Tauro. Dice que atrapa a esta persona, que no la deja ser feliz, no la deja ir por el camino. Por eso arrastra pesadas mochilas. Durante mucho tiempo creyó que podía ser feliz y no lo es. Entonces intentó ir por otros caminos y va barranca abajo esta persona. Va barranca abajo. Es espantoso. Ya sabías que su vida estaba plagada de infelicidad y de errores, pero sobre todo de indecisión. Esa persona hoy en día no sabe cuál es el camino de la construcción de la riqueza o de la felicidad. Por eso que te encuentra a ti en ese proceso de cambio y de aventuras, para que le resuelvas cosas. Vuelve a tu vida o regresa, me dice. Pero yo creo que estás por otro camino, estás soltando la tristeza y estás para conectar con alguien mejor. Por eso que te llega el mensaje, Tauro. Porque estás disolviendo cosas y te llega un regalo también. Un regalo muy fuerte, de alguien. No vas a poder creer todo lo que va a suceder en tu vida, que es muy bueno. Yo te diría hasta milagroso, y por eso te recomiendo al ángel del rayo oro rubí, que dice así: el gran espíritu de Dios llama a tu puerta para darte la oportunidad de concretar tus sueños, pero debes adiestrar tu mente para transformar tu realidad. Permíteme que voy a tomar un poquito de agua. Los ángeles volamos alrededor tuyo para ayudarte en este proceso, que será un devenir de hechos mágicos que serán reflejo de tu bello interior. Y hay una frase que puedes trabajar y podés decir: yo, ahí dices tu nombre, acepto mi riqueza interior y exterior. El ángel oro rubí. A ver,
La conexión con esta nueva persona es mágica, es inminente en el plano afectivo. Y los signos pueden ser Capricornio, Virgo, Libra o también Géminis, solar o ascendente. Pero me habla de la gran transmutación, de la gran transformación con esta persona. Como indica el camino. Uno, ¿por qué? Porque es una persona que es solitaria, carácter independiente, esta persona. Pero que ahora se arriesga en una relación que le encuentra sentido a su vida. Por eso yo te decía, vibra en tu misma frecuencia. Me habla de fecundidad, de éxito y de transformación y del cambio. Del gran cambio. Dice, llenás esa copa de oro. Porque lo que tenés en tu mente, muchas veces pensás que es negatividad, pero es oro puro. Y si tu intuición te lleva a nuevos caminos, engaña tu mente con tu intuición. No vivas en este mundo, vive en el mundo de los sueños. Tauro, deja el análisis para otra vida y ahora dice, se disipan dudas, ten cuidado, muchas cosas van a suceder. Se aclaran dudas, de repente hay una asociación con alguien que va a ser posible destrancar cosas que estaban trancadas. Me dice en el plano económico, financiero, laboral. Vas a recibir noticias, Tauros, noticias que venían desgastándote energéticamente. Dice, pero vas a recibir buenas noticias. Que sobre todo, ¿sabes lo que van a hacer? Liberarte de una atadura. Como que te hicieron una ligadura. O una atadura, dice. Pero ahora abrís tu corazón. Hay energías nuevas, te distancias de determinadas energías o vibraciones o frecuencias muy bajas que te llevan por un camino oscuridad. Alguien te lastimó, pero perdiste mucho tiempo en esa relación, con esa persona, planificando metas, con ideas. Tiempo que no vuelve a repetirse. Es un tiempo completamente perdido. Pero te dabas cuenta y sabías muy bien que no te pertenecía ese tiempo. Y ahora me habla de la reestructuración, de las creencias que ya no te limitan y te llevan sobre todo a un camino de sorpresas. Me habla del juicio final. Esta carta. Dice, como que te enfrentás a un cambio de identidad en este momento. Tenés que olvidar tu viejo yo. Definitivamente. Me habla de infidelidades y de traiciones. Y con eso te bloqueaste mucho. Pero ahora estás en el camino de la liberación, de la abundancia y de la felicidad. A otro nivel, dice, ya no hay nada que puedas hacer. El cambio es total. Querés nuevas aventuras, te libras de malos entendidos. Es el comienzo de la inmensidad o del plano secreto, dice esa otra carta. O sea, hay cosas que se están tramando a tus espaldas que a veces no las ves. Pero me dice, bueno, vas a estar entre dos amores, ahí vas a tener que elegir entre una persona u otra. El poder está en tus manos, financieramente mucho mejor, no vas a poder creer todo lo que viene. Que hay cosas que te llegan de sorpresa, claro, pero te volvés inolvidable para alguien. Cambia el rumbo de tu vida. O sea, es el momento de vibrar de forma elevada y de construir a partir de tu presencia. Tu energía es oro, no la regales en este momento. Di gracias porque estás avanzando más que nunca. Algo sólido se va a ir construyendo. Simplemente agradece, suelta y reprograma tu mente. Y todo va a venir. Tenés conciencia de éxito,
Por eso me habla de la buena fortuna que se hace presente en tu vida. Esa copa de la buena fortuna, esa copa de la abundancia de la realización infinita. Aparecen estas cartas porque ten la seguridad que vas por el buen camino, estás haciendo las cosas bien, tomas buenas decisiones. Y eres un signo persistente, ¿eh? O sea, siempre que pones una meta, la concluís. Pero estás como también en un desafío. De decir, bueno, sí, cumplo las metas, pero estoy para algo más. Decime si no es así, Tauro. Estás para mucho más. Se revierte una situación que te había complicado durante mucho tiempo de esa persona. Que todavía sabes que esa persona te tiene energéticamente, ¿eh? En su corazón. Por eso que no disuelve sus dudas y por eso que, como esa persona es infeliz, no quiere verte. No quiere ver tu felicidad. Yo creo que abrís la ventana a un gran amor, al verdadero poder de tu conciencia. Tenés mucha belleza, ya era hora, ya es tiempo de decidir, de unirte a esta otra persona que llega, que es algo más, que es evolución. Porque esta persona viene para eso, para que evoluciones. O sea, se te pone allí en el camino por algo. No es por casualidad, nada ocurre por casualidad, Tauro. Ocurre porque dos mundos se unen y porque son como el yin y el yang, ¿no? Dice esa carta. Esa carta me habla de esa chispa especial que tenés, de esa chispa del amor o de la felicidad o de la alegría o del buen humor que en este momento ostentás. Y eso esa persona lo percibe y te ve diferente. Te ve diferente. Eso es muy bueno, Tauro. Que esa persona te vea diferente a otras. Se encienden caminos, se encienden luces. Se encienden las luces de un gran amor. Dos mundos, pero hay que limpiar. Necesitas vivir en pureza. Para vivir este gran amor en plenitud, dice. La liberación tiene que ser total. Ya es tiempo. El universo ahora está a tu favor. Esa carta es determinante. Esa carta es determinante. Por eso yo te dije, casi me pongo a llorar porque veo que es la persona ideal para ti en el camino. Libra, Géminis, Virgo, Tauro. Tauro también, sí, puede ser. A ver, me dice la persona que te ignora. Pero la persona que te ignora porque es ignorante de por sí. O porque ignora lo que tú sentís por ella. Hay una persona también allí. Yo creo que asumís el control para avanzar y que eso pesado que tenés sobre los hombros hace mucho tiempo se disuelve. Hay dos energías contradictorias allí que tenés que conjugar, que tenés que, con tu sabiduría y con tu encanto, dice, vas a enamorar a más de uno, me dice esa carta. Es muy bueno, pero después me habla del compromiso. Esto llega antes de fin de año. Esto llega antes de fin de año. La realización infinita del compromiso, me dice. Ya no hay obstáculos en tu vida, profundizar, liberarte, cambiar. Nutrirte de la presencia exquisita de esta persona. Porque es una presencia increíble la que tiene esta persona. Es magia pura, es pureza realización. O sea, yo creo que ya te vas a sentir desde el primer momento muy identificado, identificada con alguien así. Y no va a suceder dentro de mucho. Próximas horas, dice, la conexión con este ángel. Que cambia el curso de los acontecimientos, cambia el curso de tus pensamientos, tus ideas de lo que tenías del amor. Esto es mucho más, Tauro. Así que, qué bueno, se resuelven cosas. Se termina resolviendo cosas. Yo te digo, estás en una semana muy buena, en un mes muy bueno.
Así que nos reencontramos dentro de poquitos días. Así, recordá por supuesto suscribirte, dale like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias, Tauro, y nos vemos muy pronto.